Carlos, del compuesto de la lengua, el mexicano náhuatl. En nuestro país tenemos más de 60, 70 lenguas maternas, ¿no? Todas son mexicanas. Mexicano maya, mexicano mixteco, zapoteco, amuzgo, etcétera, etcétera. Por eso yo digo mexicano náhuatl, ¿no? Para efecto de darle especificidad. Y bueno, traducido de español, pudiéramos interpretarlo como el corazón de la náhuatl. Con esta obra nosotros lo que queremos es entrar por la piel, por la vista, el oído, el tacto, el olfato, transitar por todo lo que son las arterias donde corre la sangre y llegar hasta el corazón, donde está el Ollin Yolistli. ¿Qué es el Ollin Yolistli? Es el palpitar del corazón. ¿Qué es lo que da vida a una persona, ¿no? Porque cuando una persona muere, pues el corazón ahí está, la sangre ahí está, lo que es, se termina esta función, ¿no? El bombardear de la sangre. Ya no hay Ollin Yolistli, pues ya no hay vida, ya no hay movimiento, ¿no? Entonces, por esa razón yo elegí el nombre Anahuacayo, el corazón de la náhuatl, y al reverso tenemos una fotografía en donde estoy tocando, sintiendo, conectándome directamente con la energía que está en la piedra, en Teopantecuantlán, el templo del dios Jaguar, en el municipio de Copalillo, donde creo que ahí es nuestro distinguido maestro Teo, ¿no? De la tierra del Tecuán, ¿no? Copalillo, ¿sí? Entonces, es una conexión, contacto directo con lo que es el templo del dios Jaguar en Copalillo. Y bueno, esta es una pequeña obra que está en proceso, ¿no? O sea, estamos en proceso de impresión, de difusión, de socialización, de interacción, de mexicanización, y esta es la primera ocasión en que lo estamos presentando en un espacio tan importante como es Iztaciopan y como es el santuario de Cuauhtémoc. Y bueno, miren, por razón no traje mis lentes de leer, le voy a pedir de favor al amigo Mario Raúl que nos lea de manera muy breve el pequeño artículo que está incluido aquí en este libro, ¿eh? No les voy a decir en qué página, o sea, ya lo van a tener oportunidad de leerlo, ¿no? Pongan atención porque al último, bueno, vamos a tener una introducción muy breve y quien tenga la oportunidad de tener una participación se va a hacer merecedor de un pequeño librito, ¿no? ¿Sí? Para efecto de que con calma lo lean. Entonces, Mario Raúl, por favor, si nos ayudas a leer ese texto, por favor. Con el permiso de la presidenta, con el permiso de todos ustedes, y buenas tardes. Dice, el 12 de octubre de 1942 constituye un punto de inflexión para el curso de la historia universal. De acuerdo a la visión eurocentrista, se le denomina el descubrimiento de América. Sin embargo, tal circunstancia es equívoca, porque antes de los europeos, todo el continente americano estaba poblado y ya existían pueblos, culturas y civilizaciones, con vastos conocimientos en astronomía, arquitectura, agricultura, etc. En 1992 se planteó el festejo de los 500 años de este hecho. Sin embargo, los pueblos indígenas de América Latina replantearon la denominación de 500 años de resistencia, generándose un movimiento social contra la conquista, la explotación de los pueblos y la depredación de los recursos naturales por parte de los europeos. El doctor Miguel León Portilla planteó la denominación Encuentros Violentos de Dos Puntos. Al efecto, cabe hacer una breve reseña de algunos personajes que han sido protagonistas en la lucha por la construcción de la nación mexicana, visto desde la perspectiva de los pueblos originarios de México: Jicotencatl, Cuautláhuac, Cuauhtémoc, que lucharon contra los conquistadores españoles. Durante el virreinato tenemos la lucha de Jacinto Canek en Yucatán,
y de Francisco Tenamaste en la guerra de Mixtón o la lucha de los yaquis en Sonora. Durante la guerra de independencia tenemos la gesta heroica de El Pípila en la toma de Alhóndiga de Granaditas, del niño artillero en el sitio de Cuautla y de Pedro Asensio de Algeciras en la guerra insurgentes que diezmó a las tropas españolas. Mención especial merece el protagonismo del consumador de la independencia, Vicente Guerrero Saldaña, originario de Tixla Guerrero, una región indígena náhuatl. Asimismo tenemos a Ignacio Manuel Altamirano, un ilustre político liberal, originario también de Tixla. Durante la intervención francesa cabe destacar la participación determinante de los indígenas zacapostas en las batallas de Puebla. En la invasión de Estados Unidos a México, resulta pertinente observar la lucha refractaria de los pueblos originarios. Benito Juárez García es sin duda un indígena oaxaqueño que tiene el mérito de haber luchado por la construcción de la República Federal. Porfirio Díaz también fue un indígena oaxaqueño que contribuyó a instaurar el orden y el progreso de la economía nacional durante la Revolución Mexicana. Tenemos la heroica lucha de Emiliano Zapata bajo el lema de tierra y libertad. También tenemos el protagonismo del igualteco Ignacio Maya. Ya en la década de los 70 tenemos la lucha guerrillera de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en la Sierra de Guerrero. Para 1994 surge la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, conformado por los pueblos indígenas de Chiapas. Para 1995, en el estado de Guerrero tenemos la lucha de los pueblos indígenas de la montaña que lograron construir la coordinación regional de autoridades comunitarias, sus siglas CRAC-PC, con matriz en San Luis, Acatlán. Para 2008 surge el movimiento indígena que luchó por la autonomía en el municipio de Cherán, en el estado de Michoacán. En el caso de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, existe una circunstancia relativa de que el 70% de los alumnos provienen de comunidades indígenas y rurales. Asimismo, en la actualidad acontece la lucha de los pueblos yaquis, huicholes, otomíes, por conservar sus tierras, sus aguas y sus costumbres ancestrales. Al efecto, cabe citar la frase del Calpulli Tecuanichan, que dice: en tanto permanezcan los pueblos originarios, no acabará la fama de México Tenochtitlán. Gracias. Y bueno, miren, esta es una breve reseña de la lucha que inicia el 12 de octubre de 1492 hasta la actualidad. ¿Y cuál es el objetivo de esta brevísima reseña? Una mención de solamente 20 personajes. Fueron cientos, fueron miles, millones de gentes que participaron en este proceso de lucha, ¿no? La idea es únicamente hacer un recuento muy puntual, muy general, de cómo habitantes de pueblos originarios han estado participando activamente en la construcción de esta nación mexicana. Y que bueno, hoy en día pues muchos de ellos han quedado en el olvido, ¿no? En el abandono, han quedado excluidos de la historia nacional, ¿no? Entonces, mi objetivo, por el hecho de hacer esta breve reseña al interior de este libro, es honrar la memoria de los personajes que tienen ascendencia originaria y que tienen pues un protagonismo, una participación en lo que es el proceso de construcción de nuestra historia nacional, ¿no? Entonces ese es básicamente el objetivo que nosotros estamos planteando al hacer esta pequeña reseña de 20 personajes, que pueden ser miles, millones, ¿no? Sí. Y bueno, miren, desgraciadamente
en el caso de nosotros, como pueblos originarios, hay dos adjetivos que son un tanto, bueno, uno es completamente equívoco y es denotativo, el hecho de denominarnos indios, ¿no? Porque los españoles equivocados creyeron que habían llegado a la India y dijeron, no, pues estos son indios, ¿no? Entonces nos asignaron ese nombre y así quedó en la historia de nuestro país, ¿no? Pero a pesar de que después se enteraron que este no era la India, que era un territorio completamente diferente al de la India, pues aún así nos siguieron denominando indios, ¿no? Entonces hoy en día el término indio es algo despectivo y en su lugar, pues como para suavizar la situación, dijeron, bueno, no son indios, pero son indígenas, que es un vocablo que proviene del mismo vocablo indio, ¿no? Pero bueno, más suavizado, por decirlo así, ¿no? Entonces yo comparto plenamente el sentir, el pensar y el actuar de los hermanos de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Vas a México y es una mega mole de cemento, de edificios y todo eso, ¿no? Pero en los rincones de la Ciudad de México hay pueblos que también conservan su lengua, son pueblos originarios. Entonces ellos no se asumen como indios, no asumen como indígenas, se asumen como ancestrales, autóctonos, originarios. Muchos de ellos están transitando ya hacia otra denominación, anahuacas, lo cual me parece pues acertado, ¿no? En Perú, en Bolivia no son indios, son retoman el nombre de sus etnias ancestrales, ¿no? El caso de Evo Morales es aymara, ¿no? Entonces, como si nosotros dijéramos aztecas o mayas, ¿no? O sea, son nombres ancestrales. Bueno, entonces el 12 de octubre, pues yo desde que iba al kinder, la primaria y secundaria, 12 de octubre, descubrimiento de América. Pero dice el doctor Enrique Dussel, América no fue descubierta, América fue invadida, ¿no? Dice el doctor Miguel León Portilla, no fue un descubrimiento, fue un encuentro violento de dos mundos, porque cierto que murieron miles, millones de nativos, pero también murieron cientos o miles de españoles, de europeos, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que llamarlo como es, ¿no? Un encuentro violento.